sí, y en el 89, siendo yo presidente, una compañera de Juventudes, Margarita Ortega Villa, la nominaron candidata a gobernadora del partido que entonces estaba en el poder en Baja California, del PRI. Y ahí ella me invitó a ayudarla y entonces ayudé en esa campaña. Y a partir de ahí empecé mi participación como oposición del gobernador Rufo, oposición del PAN, oposición de los gobernantes panistas por su forma de gobernar. Vale, la redundancia, está diciendo algo muy importante. Antes la oposición era quien atacaba a los candidatos de otros partidos. A veces ha sido un poco crítico en ese aspecto de que hoy Morena son ellos mismos los que se atacan, los que están en contra del propio aspirante o compañeros. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, el movimiento es complejo porque como el movimiento, o sea, Morena tiene fuerza política amplísima y entraron muchas personas que venimos de muchos lados. Hay perredistas, vienen de ser perredistas que lucharon contra el PAN, como por ejemplo Ruiz Uribe, el compañero Ruiz Uribe era un perredista que luchó contra el PAN. Otras personas del PRD que estaban a favor del PAN, ¿sí? Como Catalino Zavala, por ejemplo. Y yo llegué a ser diputado local junto con Ruiz Uribe y Catalino Zavala. Y entonces el PAN tenía mayoría en la Cámara de Diputados locales. Y me acuerdo muy bien que llegaron 12 diputados y diputadas del PAN, una del Verde, cuando el Partido Verde estaba asociado con el PAN, ¿sí? La presidenta estatal del Partido Verde, entonces Rosalba Martín Navarro, era la diputada número 13, y el PAN y su alianza con el Verde tenía mayoría en el Congreso. Llegaron 2 diputados del PRD, uno Catalino Zavala y otro Ruiz Uribe, y 10 diputados del PRI, entre otros yo. Entonces Catalino Zavala votaba junto con el bloque del PAN y del Verde, y Ruiz Uribe votaba junto con el bloque del PRI. Entonces en esa ocasión luchamos mucho, y entonces llegaron a esta nueva época Morena, gentes que estaban en el poder cuando el PAN, gentes que estaban en la oposición como yo, gentes como Ruiz Uribe, como Catalino, ¿sí? Como Catalino. Otras personas que estaban en el PAN llegaron, ¿no? Esos son obvios, tienen nombres y apellidos. El personaje de aquella época, joven líder nacional de los jóvenes del PAN, Carlos Torres, que fue candidato del PAN a la alcaldía en el 2010, ¿sí? Hace un par de años se afilió a Morena, cuando Morena abrió su gran campaña de afiliación. Entonces al movimiento llegaron de todos los orígenes, ¿no? Ese es real, todas las doctrinas. De todos los orígenes, ciudadanos que nunca habían participado en la vida partidaria y otros de diferentes partidos, del PAN, del PRD pro PAN, del PRD pro izquierda y del PRI pro izquierda, como era en mi caso. Yo siempre fui parte del nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces al llegar aquí, aún hay que entender que el partido es nuevo. El partido es nuevo, nació en el 2014 como partido político, y en plena formación el partido gana el poder, gana la presidencia de la nación, y entonces la consolidación del partido ha sido difícil, y la construcción de la unidad y el espíritu de cuerpo es un objetivo permanente. Entonces sí, es común que haya discusión pública, y que a veces la discusión sea tan fuerte que no nos tratáramos como aliados, ¿no? Nada fuera de lo común en algo que están haciendo, ¿no? Es naciente Morena, con muchos problemas, porque antes apenas terminaba de nacer y ganó el poder. Y el poder, decía Andrés Manuel, que es un privilegio cuando se ejerce a favor de la gente.
pero también decía él que la silla del poder embruja y te echa a perder, ¿sí? Y pues ese es el reto del poder. Que ha habido muchas críticas en que son los mismos y los mismos, pero con el paso del tiempo los mismos tijuaneses han dado cuenta de que sí se ocupa gente con experiencia, ya que ponen en dependencias a personas que no tienen ni oficio político ni conocen de administración, mucho menos la dependencia que tienen ahorita a cargo. Si usted llegara a ser el gobernador, pondría a personas sin experiencia en dependencias que son muy sensibles, o las han llamado cajas chicas, operadoras, como la CES, y que no hacen un bien a los bajacalifornianos, así como dice el compañero, no hacen bien, perjudica, ¿no? Perjudica a los bajacalifornianos y al propio gobierno. Pero hay que partir de la base que Baja California necesita la creación, que nazca una nueva generación de funcionarios públicos. No tenemos funcionarios públicos profesionalizados, esa es la verdad. ¿Y qué requerimos hacer? Capacitarnos. El gobierno tiene que componerse con gentes de experiencia y gentes que empiezan un poco de todo. ¿Cómo vamos a crear una generación de nuevos funcionarios públicos si esperamos que los jóvenes no los capacitemos? Entonces yo digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros en las campañas políticas? Capacitar. Ahorita, por ejemplo, yo llegué unos minutos más tarde porque estaba en un curso de capacitación que está dando el Instituto de Formación Política de Morena a todos los aspirantes. Entonces ahorita yo estaba en un curso, ¿no? Por cierto, el último de los cursos, tomamos 5, 7, 8, fueron 8 sesiones de 2 horas, ¿sí? Entonces yo sí creo que necesitamos construir esa nueva generación de funcionarios públicos. Necesitamos la experiencia y la energía y la interperancia de la juventud para construir algo bien sólido. El Estado no permite ocurrencias. Una pregunta, ¿la capacitación de qué era? La capacitación en este caso, el proceso de capacitación fue muy integral, desde el nacimiento de la izquierda a nivel internacional, los propósitos de un movimiento social, los retos de cuando un partido llega al poder, cuando un movimiento social llega al poder político, cómo no despegarse de la problemática comunitaria, los procesos modernos con la digitalización. Es como un curso de inducción al debate y a la formación ideológica, ¿no? ¿Cuántos aspirantes había ahorita a la gobernatura, ahorita en esa capacitación? Bueno, es aspirantes a ser dirigentes políticos. 277 nos registramos en todo el país, 277. Entonces hemos participado en la gran mayoría participamos. En este era ya un taller, en este nos formaron por grupos, hicieron muchos grupos y yo estaba en un grupo de 22 personas. Y entonces te preguntan cosas, participas, preguntas, está muy interesante. Entonces yo siempre he pensado que el reto del movimiento es la capacitación. Por ejemplo, se me ocurre que todas las personas que formen parte de un gran proyecto de transformación tienen que ser capacitados permanentemente, todos, incluyéndome yo. Y todo el equipo siempre debe estar siendo capacitado. Imagínense ustedes un gobierno donde sus funcionarios, sí o sí, sus funcionarios desde la posición más alta hasta el más bajo, todos los fines de semana estén en cursos de actualización. Todos los fines de semana estén en cursos de actualización. Y una vez al mes, un fin de semana al mes, en un taller interactivo. Entonces esto te haría una mejora continua. Yo digo que siempre hay que construir reglas con las reglas de la calidad total. ¿Qué ocupamos? Mejora continua, siempre a tiempo. Las cosas no deben de estar para después, tienen que estar ya. Y algo que me parece fundamental, 0 errores. El funcionario público no puede justificarse de ninguna manera. Entonces, 0 errores. 0 errores son 0 errores, ¿verdad?
Entonces yo no creo en los métodos de los primeros 100 días de gobierno. Deberían de ser los primeros 100 minutos. Pues se supone que ya sabes que llegaste porque tienes toda una estrategia, una formación. No llegaste a aprender, llegaste a ejercer, a conducir. Usted ha comentado que la política no se hace en un escritorio, se hace en las calles. Ha estado ya en todo el estado y con su experiencia pues, conoce todo Baja California. ¿Cuál es el sector y el área más sensible de Baja California que ocupa realmente la ayuda? Bueno, todos ocupan la ayuda, pero ¿cuál es el que ocupa ayuda urgente de un gobernante? Disculpe, una pregunta. Después de que le conteste esta pregunta al compañero, si nos permitiría que... Sí, todos. Ustedes dicen, yo voy a tratar de contestar más concreto. Sí, para efecto de que... Yo vengo con todo el tiempo del mundo, así que no habría problema, ¿no? Pero a ver, lo que yo creo es que en cada lugar hay un problema complejo. Por ejemplo, acabo de estar en Tecate y las grandes quejas en Tecate, además de lo tradicional, que tienen problemas en las vías de comunicación y que hacen mucho tiempo para ir a sus trabajos o para ir del trabajo a la casa. Además de falta de agua en algunas comunidades o falta de luz. Les están matando a los niños. Hace unos días quemaron un niño. Hace unas semanas mataron a unos jóvenes. Es decir, están matando. Tecate es inadmisible que pase eso, por ejemplo. Ese es un tema. Claro que tienen problemas de agua, tienen los problemas de la vida diaria, pero el problema mayúsculo es que los están matando. Eso es inadmisible. El gran pueblo mágico tecatense, por ejemplo. Y luego vas al sur del estado, porque hace poco hice un recorrido pie a tierra, o sea, vas poblado por poblado y platicas con las comunidades pesqueras. Les cobran piso a los que salen a la mar en sus lanchas. O sea, tienen que venderle a alguien el producto. Pero luego hablas con una planta procesadora de productos del mar, ¿sí? Y te encuentras con que a la que era presidenta de la Cámara de la Industria Pesquera y tenía una planta de estas, por denunciar que cobraban piso en el mar y que los obligaban a venderle a alguien y a comprarle a alguien. La mataron, entrando a su planta procesadora a media mañana, la mataron. Eso allá, en el bello puerto de Ensenada, en el maravilloso puerto de Ensenada, en esta época, en el año 2026. ¿Cómo pues? Entonces también les falta mucho el agua. También tienen problemas de vialidades, pero tienen miedo mucha gente hacia los comerciantes. Cada mañana que van a ir a levantar la cortina para empezar su día de trabajo, se encuentran con ¿qué? Con que tienen miedo que les vayan a exigir el cobro de piso. Me encontré una persona de Ensenada, en otro municipio, no voy a decir cuál, que se migró de Ensenada porque les estaban cobrando piso ya por su casa. Por su casa. O sea, resulta que tenían una casa X, la que fuera, empezaron a cobrar piso por la casa. O sea, entonces el principal problema general en el estado es la inseguridad. No lo digo yo solo por lo que me han venido platicando, sino porque en un estudio que mandé a hacer, formal, no de esos que publican las encuestas mentirosas, de que el que paga tiene 500,000 puntos a favor en fin, no. Una encuesta seria que tiene que ver con un problema social. El 56% de la población del estado dice que su principal problema número uno es la inseguridad. Es decir, uno de cada dos, poquito más de uno de cada dos, dicen que el gran problema que los aqueja es la inseguridad. Segundo problema, ¿cuál creen? Segundo problema. No. La corrupción. Es decir, la corrupción, el 28%, para llegar al 100%, el 56% te dice que es la inseguridad. Para llegar al 100%, el 28%, poquitín menos del 28, 27.8, 28% te dice que es la corrupción. Corrupción. Segundo problema en Baja California.
¿sí? Y ya el tercer problema entonces es la salud. Y ahí le sigues. Pero encuestas que hace algunos años yo veía de este tipo, que son estudios sociales, te decía, el tema de la corrupción estaba en el sexto, séptimo, ¿no? El tema de la inseguridad estaba en el segundo, tercero, cuarto, y el tema era empleo, servicios, en fin. Entonces, que son problemas generales en todo Baja California. Entonces, y después te encuentras, claro, las comunidades pesqueras, en las comunidades pesqueras, las familias de los pescadores, los familias de los agricultores se quejan que hay centros de salud comunitarios abandonados, que está ahí la inversión, pues esos chiquitos, ¿no? Centros comunitarios, que está la inversión, pero no hay quien los atienda. Y luego dice, resulta que tenemos un accidente en la carretera, de aquí a que venga la ambulancia, pues ya se nos murió. Entonces, el gran tema de temas es la falta de respuesta, ¿no? A un gobierno que está hecho para servir a la población de hace 50 años, cuando éramos poquitos, y era una población grandota, con mucha gente, un aparato que está hecho de esa manera, y un problema gigantesco, porque los servicios no se le acercan a la gente ahí, ¿sí? La gente tiene que ir a pelear, a luchar, ¿no? Para que le resuelvan algo. Entonces es un problema de absoluta urgencia y necesidad, la modernización del poder público. ¿Sigues? ¿Qué pasa, señor Fernando Capuchón? ¿Qué pasa cuando estamos en un estado donde falta todo lo que usted está mencionando? El aspirante en el pasado reciente a ser candidato a gobernador o la candidata a gobernadora es de aquí, sabe dónde vive, sabe los problemas que hay y debe estar enterada para llegar, porque busca ser gobernadora. Usted pudiera ser candidato a gobernador, usted conoce los problemas, usted sabe todo lo que está pasando. Andy Ávila García, el próximo 5 de agosto va a cumplir 2 años en la penitenciaría de La Mesa, nomás por la influencia de una exnovia de él, por un pequeño detalle que le encontró en el Facebook. Ahí lo tiene en la cárcel. Es hija de un funcionario público del gobierno del estado. En Tecate mataron a un niño, no uno, 3. En Tijuana cobran piso, no cobra piso la delincuencia organizada nada más, cobra piso la policía municipal. En Rosarito también lo hace. Toda esa problemática usted la conoce. Usted habló de la capacitación para los que pudieran ser parte de la estructura de su gobierno si este llegase el momento así. Capacitarlos. ¿Pudiera darnos la fórmula? Bueno, el tema, acabas de tocar un tema gigantescamente complejo, ¿no? Los retos del poder que tenemos aquí es brutal, ¿sí? ¿Por qué es brutal? Porque frente a la demanda diaria que tenemos de atención de los problemas, frente a las nuevas herramientas digitales que hay, a la tecnología, a los drones, tenemos un gobierno, hace un momento decía yo, que no tiene la capacidad de respuesta, ¿sí? En el pasado, hace 50 años, la queja contra los funcionarios públicos era que no se les encontraba en sus oficinas, que el público iba a buscarlos, encontraba. Entonces, en esa época la respuesta fue que estén los funcionarios públicos en el territorio, ¿no? Digo, en el escritorio, para que venga el flujo. Pero el flujo, la población creció y ese flujo se hizo tan gigante que el funcionario público no sale de sus oficinas, porque abres la puerta y hay otro, abres la puerta y hay otro, y el problema es que ni siquiera tiempo de planeación. Entonces, cuando yo hablo de reestructurar, de modernizar el servicio público, es algo tan simple como que el funcionario público debe de estar en el territorio. ¿Cómo? A ver, de 8 a 10 de la mañana, todos los funcionarios públicos, desde el más chiquito hasta el más poderoso, en sus oficinas resolviendo problemas.
no atención al público, planeando, resolviendo, contestando. Y a partir de las 10 de la mañana hasta terminar el día con un itinerario, con una ruta, tiene que ir al territorio a resolver los problemas. Entonces necesitamos que los funcionarios dejen de serlo funcionarios y se conviertan en promotores del servicio. Y entonces tú vas a llegar a una comunidad, tú alcalde, llegas a la comunidad X, a la colonia, y la queja es la limpieza. Mire, aquí está retacado de basura, no pasa el camión. En ese momento lo arreglas. Teléfono, a ver, manden hechos la chingada al camión y recogen aquí la basura, cabrón. ¿Qué? Y entonces empiezas a ser ejecutivo. Y para que no sea sin control, publicas en las redes sociales todos los días la agenda del funcionario. Entonces ya sabe que el funcionario va a andar como andan en las campañas. ¿Cuál es la virtud de la campaña? Que andas en el territorio, hablas con la gente, conoces los problemas y luego ya traes todo aquí en la cabeza. Bueno, el problema de la política de hoy es que cuando el funcionario público, el político, deja de caminar, deja de escuchar y se empieza a equivocar. Y entonces empieza a reaccionar. No empieza a ejecutar, reacciona y le pico la mosca por aquí se mueve, le pica por acá se mueve. Entonces sin una planeación estratégica. Entonces el método es tan simple como el funcionario tiene que ir al territorio. Vaya, el funcionario tiene que seguir en campaña permanente. Te eligieron y es como la transformación. El reto de la transformación es que no nace cuando, o sea, la transformación, los propósitos del movimiento no se logran cuando ganas una elección. Se empieza el reto cuando ya estás en el ejercicio de la función. ¿Por qué? Porque es ahí cuando tienes que demostrar todo lo que decía Andrés Manuel, es que no somos iguales, es que la corrupción se barre de arriba para abajo, es que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Todo eso que decía Andrés, puesto en práctica, ¿sí? Bueno, entonces ese es el gran reto. Yo presenté una iniciativa hace poco, que hace algunos años la había presentado siendo senador, contra los políticos mentirosos. El político que es capaz de ofrecerte la vida misma, a cambio de tu voto, pero el político que después no te atiende, que cambia el número de teléfono que te dio, que vas a la oficina y no te recibe. Entonces yo decía, el político aquel que anda en campaña tiene que presentar junto a su solicitud de registro como aspirante, como candidato, tiene que presentar sus compromisos de campaña. Y además el INE, el Instituto Electoral, les debes de poner como un seguidor para que a donde se pare el candidato le vaya tomando nota de todos sus compromisos. Y esos, al final, cuando ganan la elección, se convierten en su obligación. Pero esa obligación se le da seguimiento, de tal suerte que si al darle seguimiento al 6º mes en su cargo ves que no ha cumplido ninguno de los compromisos, lo emplazas y les dices, te damos 90 días. Hay compromisos que no se cumplen de un día para otro, pero es como ser una casa, se van realizando acciones que te dicen que vas encaminado a lograrlo. Entonces, y si no lo haces, te aplican el juicio político y te destituyen y te inhabilitan. Entonces es una iniciativa contra los políticos mentirosos. Y yo la estoy impulsando. Una pregunta agregada. ¿Usted como gobernador dejaría sin agua a la población? Estoy hablando de Tijuana. Claro. Pero no vas entendiendo, voy a contestar, pero teniendo el contexto que me postulé para ser dirigente político, no candidato a gobernador, pero lo contesto. El tema del agua, que puede implicar o no una inversión mayor o no, se resuelve acercándole a la población el agua. Si en esta comunidad voy a tardar para introducir el servicio de agua potable, voy a tardar medio año, está bien. ¿Pero qué hago de aquí al medio año? Pues no esperarme a que se introduzca el servicio. Yo te doto de agua, tengo pipas, ¿verdad? Y esas pipas van a las comunidades y te entregamos los tibores y te estamos suministrando el agua en tanto que no introduzco la red de agua. Pues sí, es que yo no te puedo decir, voy a tardar un año en traerte el agua. No, está bien, en darte en forma permanente el agua, me va a tardar la red tanto tiempo, pero en tanto que tú no tienes agua y que es mi deber como funcionario público, es que
Se gastaron el dinero y no, para eso no te elegimos, para que no me digas por qué no se puede. Mañana debes de tener agua, punto. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene recursos para contingencias. Entonces, y esos recursos se plantean en su gasto en forma lógica, inteligente, no para cobrar el 10 o el 20% de corrupción, sino se plantea en su gasto para ir resolviendo los problemas que van surgiendo. Diputado, usted hablaba de inseguridad también. A lo largo de los años y sexenios y trienios hemos visto cómo la corrupción ha estado infiltrada dentro de las entes de seguridad. Hemos visto cómo la delincuencia organizada está metida dentro de la policía, pero eran rumores aislados. Hoy está palpable como ver una herida abierta, que vemos cómo la delincuencia organizada ya está dentro de, ellos son los que gobiernan ahora dentro de las policías. Ahí está lo que acaba de suceder, de ejecutaron a agentes de la fiscalía. ¿Y quiénes estaban metidos? Policías municipales. ¿Qué se puede hacer? Porque siempre han prometido limpias, depuraciones y solo han quedado en palabras. Realmente, ¿qué programa o qué plan tiene usted en su mente para poder erradicar esta situación? Porque ya la gente ya le confía más a los delincuentes que confiarle a los policías. Yo ya tengo miedo, dice un amigo, de que me pare un policía a que me pare uno de los mañosos, porque el mañoso de perdida me va a quitar algo, pero la policía me va a fincar cosas que yo no he cometido. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, te voy a dar una respuesta objetiva, no los pasos para lograrlo. Una respuesta, te explico por qué. Pero es tan simple. Todo parte del origen. ¿Cuál es el origen? Yo me inscribo para competir por ser coordinador de los comités, el coordinador estatal de los comités de la defensa, la transformación y la soberanía. Y compito para hacerlo. Entonces mi primer norma, la mía, básica es: ni pido ni recibo dinero. Mi campaña es austera y es platicar. Las redes sociales hasta donde me alcance. La gente me conoce, la gente ha escuchado de mí. Yo lo único que le pido a la gente es valórenme al 100, ¿sí? ¿Por qué hago yo una campaña austera? Porque no voy a recibir ni pedir dinero, ¿sí? Porque cuando tú ya recibes dinero, 1 millón de pesos, 500,000 pesos, 5 millones de pesos, o la cantidad, síguele agregando ceros, lo que estás haciendo es vendiéndote, ¿verdad? Lo que estás haciendo es recibiendo un compromiso que después se ve, se siente en todas tus acciones gubernamentales. Pues si tontos, lo único que no somos es tontos. Entonces, ¿yo cómo compito contra los 11 compañeros? Con mi historia. Yo sí he sido un luchador permanente contra la derecha. A mí no me vengan a platicar que no soy fundador. Quiero ver otra historia que compita con la mía, que ha luchado contra la derecha. Toda mi vida fui un luchador contra las maneras de gobernar de Rufo y contra los del URD y contra toda mi vida. Quiero saber quiénes pueden luchar como yo. Ahora, es que viene del PRI, no solo vengo del PRI. Si luché en el PRI de la oposición contra la derecha, porque hay gente que estuvo en el PRD a favor del PAN. Bueno, el PAN y el PRD salieron del closet en el 2010 y compitieron juntos. La iglesia, decía yo, la iglesia en manos del Lutero, ¿no? Esto es congruencia. Entonces yo estoy compitiendo. Ahora ustedes vean a los demás aspirantes. No soy yo el que va a decir algo de ello. Pero vean si hay alguien que está tirando dinero o no, o en base de qué lo está haciendo. Yo trabajando, caminando y platicando. Primer punto es: no te vendas. Porque si te vendes ya no eres tú. Atrás de ti hay alguien que te tiene que manipular. Por eso luego vienen las cartulinas que dicen: no te hagas tonto, te dimos tantos millones, cumple. Y las cabezas, no hombre, pues no hay que ser marrano, o sea, hay que servir al pueblo. Entonces, primero es, desde que inicia todo este proceso, inícialo con el pie derecho. Bien, es austera la campaña. No pido, no recibo. Primer punto. Segundo punto,
Decía Andrés, la corrupción se va a ver de arriba abajo. ¿Ustedes creen que el policía que anda en la calle, solo porque se le ocurre, anda viendo a quién le quita dinero? Claro que no. Tiene que pagarle una cuota a alguien superior. A alguien le tiene que dar algo, porque si no, ¿por qué no corrieron al policía? Pues si un ciudadano se queja del policía y no lo corre, ¿es por qué? Porque pide, porque le piden, recibe y da, recibe y da, así sucesivamente, pues si no somos ingenios. Entonces lo primero que hay que hacer, y nosotros, y Claudia creó, y yo me encargué de hacer mi parte en la Cámara de Diputados, creó la figura de la denuncia anónima en los delitos de extorsión. ¿Qué queremos? ¿Yo qué quiero? Yo quiero que el policía denuncie a su jefe anónimamente, que diga fulano me está mandando a robar, eso quiero. Y que el policía otro denuncie a su jefe, que diga pues cómo no, si el gran chingón del tal cargo me está pidiendo dinero, que los denuncien, porque la corrupción se parte así, se barre de arriba para abajo, pero de abajo para arriba hay que lograr la denuncia, porque tú tienes miedo a perder tu trabajo. Entonces yo no digo que no haya policías que por sí solos lo hagan, pero seguramente hay otros, y muchos de ellos, a los que lo hacen porque tienen necesidad de no perder su trabajo. Y así te encuentras con los demás trámites. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la solución? Es simple. Primero, digitalizar todos los trámites. Que así como tú sacas tu acta de nacimiento en línea, que ahí viene cuánto pagas y taca y la sacas, hagas todos los trámites en el municipio, en el estado y en la federación. Eso queremos. Que no tengas que ir a la ventanilla, que no tengas que ir a pagar nada para que te aceleren tu trámite. Que si tienes derecho te lo den. Queremos que las licitaciones de obras, de asignación, de compra, de renta, de lo que sea, sean públicas en línea, que cualquiera pueda entrar y ver. Cualquiera, en este momento, y está en la lista, y en este momento a tal hora, y aquí está el link. A esta hora va a haber la licitación de tal cosa. Entra cualquier ciudadano, el periodista, el que se entre y ve. Eso queremos. Entonces, digitalizar es un instrumento usado a favor de la ciudadanía. Pues tú desde tu casa, aquí mismo, haces tu solicitud. Oye, quiero hacer tal cosa. Eso queremos. Es muy simple. ¿Y qué con la delincuencia organizada? No. La delincuencia, mientras la delincuencia no sienta que tú ya los toleraste, que tú ya te comprometiste con ellos, no es una persecución, es no venderse. Dos, en el entendido que el que la haga la paga, el que la haga la paga, es no impunidad, el que la hace la paga, simple. Tú la haces, tú la pagas. No es que no puedes garantizar una sociedad sin delitos, sí no lo puedes garantizar. Pero lo que vas a garantizar es que no va a haber impunidad. Entonces, acto seguido, en cuanto alguien recibe unos centavos y lo denuncia, se va a la cárcel, pierde su trabajo, se va a la cárcel, en ese momento va a haber muy poquitos que lo hagan. Ya va a haber nada más los que se la juegan. Entonces es bastante simple. ¿Y por qué te decía yo que iba a decir los qués, pero no los cómo? Porque yo desde chico aprendí, y tengo un lema, perdone porque yo aprendí francés en la calle, pero tengo un lema, ¿no? El inteligente platica como anécdota lo que hizo, el pendejo platica lo que va a hacer, ¿no? Y bueno, en este caso si yo doy todas las particularidades de los cómo, pero los cómo y los cuándos y los qué los sé perfectamente bien, ¿no? Eso es la... Le toca un taurinazo. ¿Eh? Le toca un taurinazo. ¿Con cuál taurino? Si habla por delante de todo lo que va a querer hacer, lo esperan en Loma Taurina. A mí mis timbres, ¿por qué? Porque yo soy el diablo, pues, ¿no? Un diablo que cree en Dios. O sea, yo sí voy a poner orden, pero yo también quiero decir el ser sincero, muy, muy sincero, muy. Y lo digo a todo el mundo. Si están conformes como van las cosas en el estado, como están las cosas en cada ciudad, no soy yo el candidato que debieran de elegir para ser el responsable de la transformación del estado. ¿Por qué no? Porque los que vienen de hacer las cosas que lo están haciendo son muy claros, los que algunos se registraron, son ellos los que deciden, las cosas van bien y las han hecho bien, pues ahí están. Porque yo en la única continuidad en la que creo es en la del cambio. Yo creo en el cambio de que yo creo en la transformación, y la transformación de la vida pública es tan simple. No robar, no mentir, no traicionar. ¿Por qué digo que es simple?
Porque ¿qué es lo que nos enseñaron en la casa? Pues? Te mandaron al mandado y el vuelto. No, mamá, es que siempre me lo dejas. Nada, una cosa es que yo te lo deje y otra que tú te lo crees, que te lo carrancees. La otra es no mentir. Cuando haces algún estropicio en tu casa y qué pasa, le echabas la culpa al hermano y te decía, no mientas, no seas mentiroso. No fue tu hermano, fuiste tú. No mentir. Y no traicionar era que no traicionar los principios. Te decían, vas a la casa del otro, por favor te portas bien en la casa del otro, no vayan a pensar que aquí es un desastre. No traiciones los principios. Entonces, ese es el gran dilema del movimiento. Yo me puse a consideración del pueblo, si el pueblo me ayuda, porque miren, yo canto muy mal, o sea, no compito cantando. Bailo muy mal, no compito perreando, ¿correcto? Entonces, pero si ustedes quieren, si el ciudadano quiere estar en la discoteca a gusto, en la noche, y salir y que nadie los joda, ese soy yo. Porque yo sí sé hacer eso, ese es mi trabajo, a eso me dedico. Entonces, si la gente quiere salir a divertirse, yo les garantizo que va a haber orden y paz pública. Eso sí, a ver, no me voy a ir a poner un borrachazo, no soy eso. No les voy a soltar cantando ahí, no, ni me van a tirar calzonazos en la cabeza, porque no. Pero si quiere la gente andar en la calle en paz, yo a eso sí sé. A eso me comprometo, ¿verdad? No tengo grandes necesidades económicas porque tengo 70 años de edad. Trabajo desde los 15. Es decir, tengo 55 años trabajando. Pues, ¿qué me puede hacer falta? Después de 55 años de trabajo. Y si me hace falta algo, pues trabajo. Y ya, no tiene como mucho chiste. Pero jamás le he vendido nada al gobierno. Y jamás le he comprado nada al gobierno. Y jamás he tenido un cargo público del cual yo haya tenido bajo mi mando a la policía o bajo mi mando, nada. Y jamás he tenido un cargo público donde yo haya tenido control del dinero público. Entonces, sí, yo desde pequeño entendí que si quieres tener autonomía política, debes de tener autonomía económica. Entonces, yo desde que lo entendí, empecé comprando un terrenito de 100 metros, 150 metros. Hice una casita, me fui a vivir ahí y a los 2 años, porque había una disposición fiscal que te decía que si vendías tu casa después de 2 años de haberla habitado, la utilidad entre lo que la compraste y lo que la vendiste, el impuesto era 0 por tu utilidad. Entonces yo era muy simple, compraba un terrenito, hacía una casita, vivía ahí 2 años, le ponía el letrerito, la vendía, ganaba dinero, la dobleteaba, ganaba dinero, no pagaba impuestos porque era una utilidad sana, me iba a rentar otro de vez un departamento, compraba otro, un terrenito más grande. Así la mayor parte de las casas que yo habité aquí, yo las hice de esa manera. Entonces fui adquiriendo autonomía económica. Pero es algo que no han entendido muchos, ¿no? Que llegan a enriquecerse aquí a las funciones públicas. Cam, le quiere hacer una pregunta. Licenciado, nos ha hablado mucho del gobierno de Rufo. Hoy Rufo otra vez está pues en los reflectores por un caso ahí que los panistas han salido a decir que es inocente, ¿no? Que no tiene ninguna culpa ahí. Ya prendieron veladora. ¿A una piedra ahí? Que es un santo. Esa es una. Y la otra es del tema del agua, pues ahorita estamos viviendo de una directora que pues entró ahí y la verdad es que ahorita está comprobado por 2 cortes de agua que nos tienen sin agua desde hace, a todo Tijuana, más de 15 días, que pues no tiene capacidad técnica para resolver este problema. Entonces esas 2 cosas a mí me interesa su opinión. Bueno, miren, el tema de Rufo lo decía yo, lo vengo diciendo. El gobierno de Ernesto Rufo dejó mucho que desear. Es un reto para nosotros que nuestros gobiernos no dejen mucho que desear a la población, pero dejó mucho que desear. Familiares de él se convirtieron en una lata social. Claudio. Sí, en un padecimiento social, era tremebundo eso. Entonces sí, era el gobierno de la transición democrática, según
pero las banderas las tiraron al piso y las pisotearon. Entonces, pasaron muchas cosas que nunca debieron haber pasado. Hoy se enfrenta a un proceso judicial. Bueno, yo creo que tenemos que recordar que en este momento Rufo no lo podemos juzgar que sea un culpable, no es culpable hasta que, o sea, el señor es inocente hasta que se demuestre que lo contrario. Eso estará en los juzgados, ahí está, ¿verdad? Pero no debe haber impunidad, no la hay. El tema de que está siendo sujeto a la discusión es un tema legal, judicial. Cortina de humo no es una cortina de humo. ¿Para qué ocupamos una cortina de humo? ¿Para qué? ¿Qué problema tenemos en Baja California respecto del gobierno del estado y la gobernadora? Que le quitaron la visa, eso es el problema. Pero eso es un problema de orden personal, sí, tanto que es un problema de orden personal que no trascendió más allá de eso. Claro, la pueden acusar de mil cosas, más ahora en los temas políticos que estamos electorales, pero en ese punto, lo de Rufo es un asunto de orden estrictamente penal, judicial, está en los tribunales, tiene derecho a defenderse, tiene todos los recursos legales y yo confío y espero y confío que la resolución judicial le haya concedido el respeto al debido proceso y esperemos que así sea y él tiene derecho a defenderse y estamos en eso. En tanto que la falta de agua de Tijuana y los retos que tiene la nueva directora de la Comisión de Agua de la CES, bueno, son una infraestructura hidráulica que durante muchos años se descuidó, pues le van brotando por todos lados problemas, ¿sí? Y la capacidad técnica a la directora no le toca ahí tapar el problema de filtración de agua que tenga la red. A la directora le toca organizarlo, ¿sí? Y tiene pocas semanas al frente de la dirección. Yo no creo que ella no tenga capacidad ni creo que no sea competitiva. Creo que a ella la pusieron con una misión, venía de ser secretaria de Medio Ambiente y traemos muy serios problemas con los desechos y contaminados. Entonces ella entró por una condición de una naturaleza que va a ser muy útil para que lo necesitamos. Tenemos problemas muy serios con los americanos por ese detalle. Creo que a eso entró ella y creo que la red vieja que tenemos está tronando por todos lados. Eso creo, y que debe haber una inversión sostenida y que cuando truene el agua, la red, ahí te va la pipa pues. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener nuestros propios pozos y nuestras propias pipas. No va a ser para siempre, ¿no? Pero necesitamos tenerlas. ¿Para qué? Para que cuando eso suceda, es que vamos a competir. No nos dedicamos a eso. Pero lo que tampoco nos dedicamos es a dejar que los problemas estén y que no se resuelvan. Entonces debemos de tener nuestras propias pozos de agua, nuestras propias garzas, nuestras propias pipas y vamos a donde le cierro la llave, te mando agua. ¿Cómo va el proceso usted? ¿Cómo va ahí todo lo que pues está dentro de una competencia? ¿Cómo la ve? Yo siento el piso está parejo. El piso está parejo, quizá un poco disparejo. ¿Por qué va a ser un poco disparejo? Porque les llevo mucha ventaja por experiencia, por mi formación, por mi capacitación. Les llevo mucha ventaja por esa razón. Sí entiendo, ¿no? Tengo muchos años en este asunto. Si se trata de ver quién puede conducir la transformación de la vida pública, pues la gente me tiene a su disposición, ¿verdad? Entonces, pero el piso está parejo. Y cada quien hace lo que puede por demostrar que es la persona apropiada. Y lo único que yo pido es que vean la historia de cada quien. Vean la historia de cada quien. Yo me titulé a los 20 años de edad como abogado. A los 20 años en la UNAM. Y no por brillante o por muy inteligente, sino porque mi mamá se cruzaba al otro lado a trabajar, a lavar excusados, trabajo digno, por cierto, pero a limpieza, lo que fuera, para pagarme allá. Entonces yo no iba a perder el tiempo porque mi mamá se estaba poniendo una joda para que yo estuviera ahí. Entonces yo
Terminé lo más rápido que pude y a los 20 años me titulé. Pero 39 años después regresé a la universidad y estudié la maestría de Política Económica Internacional. Sé cómo son los problemas que tenemos con Estados Unidos, con California y cómo resolverlo, lo que a nosotros nos toca como baja californianos. Tengo una maestría de Relaciones Internacionales. Tengo una maestría de Marketing con especialidad en Gestión de Gobierno, en Gestión de Crisis y Campañas Electorales. Y tengo un doctorado en Ciencia Política y revalidados. Es decir, ustedes buscan, para no andar con cuentos, me buscan ustedes, mi doctorado y mis maestrías están revalidados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la Nación Mexicana. Y no solo eso, fui embajador de México en Argentina y me tocó negociar acuerdos de complementación económica, haz de cuenta el TEMEC, pero en la relación comercial con Argentina. Y al término de mi periodo, el gobierno argentino me entregó una condecoración. Esa condecoración es la más alta que le dan a un extranjero. Es la Orden de la Gran Cruz de Mayo. Y esa me la otorgaron por los servicios que presté entre México y Argentina para resolver su problemática. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que está a sus órdenes y a su disposición. Su experiencia ha sido... Y mi formación académica, ¿La compañera mi quiere hacer una preparación. pregunta de turismo? Sí, gracias, diputado. Bienvenido. El turismo bajó en Baja California. Estados Unidos emitió alertas por inseguridad. ¿Tendrá un plan específico para mejorar la seguridad en Baja California? Sí, por supuesto. En el tema específico, traemos un problema de percepción y de realidad. De realidad es que hay muchas quejas de personas con placas norteamericanas que son víctimas de extorsión policial. Se quejan. Denuncias públicas, denuncias en redes, no necesariamente denuncias ante la autoridad, pues porque tienen miedo, ¿no? Eso ha generado una percepción de inseguridad, ha generado una percepción. Quizás con 5 casos se cree que son 500, pero 5 casos que no han tenido una solución, que el policía que estuvo vinculado no fue corrido, que ni siquiera sabe, ¿sí? Entonces quizás la percepción es mayúscula en relación a la realidad, pero lo que cuenta es lo que la gente cree. ¿Qué hay que hacer con el tema? Bueno, con el tema es tan simple como que necesitamos facilitarle al turista la queja en una área de una oficina que en el pasado existía y que se desapareció al paso de los años. En el pasado había una Procuraduría de Defensa del Turista, ¿ok? Y esos trabajaban fines de semana, sábados y domingos, los días de mayor afluencia de turismo. Entonces yo no digo que crees una dependencia, pero en una dependencia creas el área respectiva de protección al turista. Y queremos que el policía oriente al turista, que si te estás dando la vuelta en un lugar equivocado, pues le digas, hey, en esta ocasión no te voy a multar, pero aprende pues, ¿correcto? Pues imagínate tú cruzando la línea ya, pues igual puedes meterte en un lugar equivocado, hacer una vuelta en un lugar equivocado, o le das más de la velocidad adecuada. Está bien, entonces el policía, allá le llaman warning, prevención. Queremos que el policía le diga, oye, ojo, te equivocaste. Queremos que ese turista se regrese a Estados Unidos y diga, no hombre, pues me fue muy bien con la policía, me orientaron, andaba yo perdido y me condujeron hasta la línea. Carajo, eso es lo que queremos. Entonces, tenemos cómo hacerlo, tenemos cómo hacerlo, pero también queremos que esos muchachos que van al bar en la noche no los ande cazando la policía porque tomaron copas. Sí, lo que queremos es que hagan rondines para que no los secuestren, para que no los extorsionen. Queremos que la policía activa proteja al ciudadano, no lo persiga. Entonces nosotros creemos que nuestra misión es esa. Y de esa manera la percepción va a ser la inversa. Ve a Baja California porque allá la policía te trata a todo dar. Y cada vez que un policía reciba
una distinción, es decir, recibe una estrellita porque alguien le pone, el policía número 457 me atendió muy bien, me trató a toda máquina, ese policía tenga un estímulo, un reconocimiento, es decir, que los premiemos por los buenos comentarios, ¿sí? Y entonces todo el mundo, si vamos a recibir un premio que puede ser un estímulo económico, puede recibir un día de descanso, puede recibir estímulos, queremos que el policía se esmere para que la gente diga, la patrulla número 250 me trató de poca. Pues eso queremos. Me comenta que ya tienen la agenda Hay ajustada. dos temas. Dale, ándale. Voy a contestar en corto tiempo porque sí tengo que ir. Ya tenemos que ir. Inseguridad y corrupción. Usted, si fuera llegar a ser candidato a gobernador, si fuese gobernador, ¿acabaría con eso? Mira, entendiendo que estoy postulado para ser dirigente, ¿ok? Pero aun siendo dirigente en la transformación, sí, o sea, no es que vayas a acabar con el suceso, vas a acabar con la impunidad y el suceso se va a disminuir. ¿Y con qué regla? El que hace la paga, aquel que sea denunciado, con elementos que hagan creíble la denuncia, tiene que ser separado de su cargo y investigado. Entonces, homicidios, secuestros, extorsiones, cobros de piso, se tienen que acabar. Cobro de piso, secuestro, extorsiones, se tienen que acabar. Homicidio también, pero entendamos que en la noche matan a alguien, bueno, vamos a ir por ese señor, vamos a encontrar quién fue y váyase a la cárcel, señor. Entonces va a suceder menos. ¿Sí? Conste que no estoy persiguiendo a nadie, pero el que la hace la paga. Esa regla. Brevemente nada más, ya le dijeron cuándo dan como los primeros, ¿sabe que van a hacer como una depuración ahí en lo de... La verdad no. Los 9? De los 12 que somos debemos de quedar en la siguiente etapa 6, pero estamos en una etapa previa, nos inscribimos 12. Nos tienen que decir en pocos días más, después de haber revisado los expedientes, si los 12 cumplimos o no con los requisitos que dice la convocatoria, entonces la aceptación del registro. La primera etapa es que te acepten el registro. No tenemos fecha, pero es la primera fase. La segunda fase es que si nos aceptaron el registro a los 12, ¿cuáles de los 12 son los 6 que van a pasar a la siguiente? Y después, todo se tiene que acabar a más tardar en diciembre finales. Todo. Esperamos que en una primera etapa que no tarde más de un par de semanas ya digan, estos son los que salieron aceptados sus registros, ¿sí? Y a partir de eso van a ser las encuestas, ¿sí? Y yo confío plenamente, creo plenamente en que es un proceso transparente y que el piso está parejo y voy a respetar los resultados, como esperaré que los demás, en mi caso, los acepten. Gracias, muchachos.